Bienvenido gente a la clase 1 de esta capacitación, esta etapa que va a ser de plomería. Mi nombre es Gustavo Barros y bueno, juntos vamos a recorrer este camino de clases a distancia de lo que es plomería. Vamos a recorrer lo que es la instalación de agua fría, agua caliente. Obviamente no visto desde el lado práctico porque no tenemos la posibilidad, al ser a distancia y virtual, de tener prácticas, pero sí lo vamos a hacer desde la parte, vamos a abordarlo sobre todo una parte teórica y que todos podamos entender obviamente. Bueno, vamos a empezar ya de lleno hablando de lo que más usamos en lo que son las conexiones de agua fría y agua caliente, que son obviamente los caños. Toda la conexión depende de ellos. Si no hubiera caños, o sea, es como el cable en la electricidad. Si no hubiera cables, no podría conducirse la electricidad. El agua lo mismo. Se necesita para abastecer un domicilio, un edificio o lo que sea, un sistema de conducción del agua, tanto sea del agua fría como del agua caliente. Y ese sistema lo armamos, lo diagramamos y lo ejecutamos con caños, o sea, con cañerías. Esto nos lleva, bueno, obviamente a hablar de los diferentes tipos de caños que podemos encontrar. Seguramente yo voy a nombrar algunos, pero ustedes seguramente hallarán muchos más, sobre todo aquellos que ya tienen experiencia. Entiendo que no todos los que están haciendo el curso son principiantes, es decir, que recién empiezan con el tema de la plomería, sino que hay gente que ya tiene años trabajando en esto y bueno, conocerán por ahí muchas cuestiones que yo no voy a nombrar. Eh, por ejemplo, el caño por excelencia que más se usó y que ya no está más permitido su uso, pero que sí encontramos cuando vamos a hacer reparaciones o algún tipo de cuestión de plomería, es obviamente el plomo, el cual le da, digamos, el nombre al plomero. ¿Por qué es el plomero? Porque obviamente trabaja sobre las cañerías de plomo. Entonces, plomo. En este punto nos vamos a detener un ratito porque es muy particular el plomo, porque si bien se usó por mucho tiempo, su uso hoy en día está prohibido. Digamos, no se puede hacer una cañería o una instalación de agua, ni fría ni caliente, para consumo humano, que sea con cañería de plomo. Esto es porque el plomo en sí está prohibido porque desprende un grado de toxicidad muy alta para lo que es el consumo apto para humanos. Entonces, el plomo directamente no se puede usar básicamente por eso. O sea, si lo tendríamos que definir por qué no se usa el plomo en una cañería para consumo humano, es porque el plomo tiene un alto grado de toxicidad que contamina el agua y terminamos consumiendo químicos más allá de los cientos de miles de químicos que ya trae el agua de por sí. El plomo les agrega todavía un porcentaje mayor y obviamente es dañino. Otra de las cuestiones con el plomo es que una cañería de plomo por dentro no es del todo lisa, digamos, no le provee al agua un andar, un recorrido llano donde el agua pueda ir, digamos, avanzar de manera directa, sino que tiene cierta porosidad que por ahí es microscópica. O sea, no, si uno mira, corta un pedazo de caño de plomo y lo mira, por ahí lo ves liso y me van a decir, che Gustavo, pero esto está liso. La realidad es que no, tiene ciertas porosidades por la composición misma del metal, del plomo en sí, y sobre todo porque tiene movimientos. Esos movimientos generan pequeñas grietas. Esto, digamos, no es ningún problema porque no genera pérdida, a menos que se fisure el caño de plomo. Eso sí es una pérdida, es un problema a solucionar, pero esas pequeñas porosidades y esas pequeñas grietas que se abren en un caño de plomo, lo que hacen es, al pasar del agua, como el agua está compuesta por oxígeno y, mi amigo, Hidrógeno. hidrógeno, aparte de eso, también vienen muchísimas bacterias. Se me ríe el asistente, pues lo tomé por sorpresa. Más allá de la composición química del agua, también es verdad que vienen millones de bacterias, cientos de bacterias, cientos de miles de bacterias con el agua, que las consumimos obviamente porque nuestro cuerpo está preparado para consumir cierta cantidad de bacterias y convivir con ellas de manera, diría yo, equilibrada, porque nuestro cuerpo necesita bacterias para vivir. El agua entonces en su paso por el caño de plomo viene con la composición química que era H2O, oxígeno e hidrógeno. Esta vez lo agarré despierto. Al margen de la composición química viene con cientos de miles de bacterias. Esas bacterias, en su mayoría, que son buenas para el ser humano,
Hay otras que no, que vienen en minoría, pero que al entrar al sistema del ser humano, el sistema inmunológico, puede lidiar bien con ellas y lo resuelve, no genera ningún tipo de enfermedad o de patología, lo resuelve. Pero ¿qué pasa cuando esas bacterias empiezan a quedar en las porosidades o en las grietas de un caño de plomo, por ejemplo? Supongamos que entre estas cientos de miles de bacterias que vienen acá vendría una familia de salmonella y se aloja una pequeña familia de salmonella acá en una grieta del plomo. Como ustedes sabrán, las bacterias tienen la capacidad o la propiedad, mejor dicho, de reproducirse con mucha rapidez y muy fácilmente cuando está en un ambiente adecuado. Dentro de un caño de plomo donde circula agua y hay bacterias de todo tipo, es un ambiente adecuado para que la salmonela, por ejemplo, entre otras, es un ejemplo que tomo, se pueda reproducir con mucha facilidad. Dentro de las porosidades y de las grietas que se forman en un caño de plomo, iba a decir se formaban, pero no sé por qué hablo en pasado, porque la realidad es que todavía existen instalaciones con caño de plomo. Se forma acá una familia de salmonella, lo cual hace que se reproduzca muy rápidamente y empiezan a llenar todas las grietas y todos los poros, y lo que tenemos acá ya es una colonia de, de bacterias. Esto sigue pasando con el agua. Al seguir pasando con el agua, esto tiene un solo final, que es el consumo. Entonces consumimos un agua que de por sí ya viene con bacterias, pero que el cuerpo puede lidiar con esa bacteria, pero debido a la composición interna del caño de plomo, se genera, en este caso, que es un ejemplo que yo tomé, una contaminación por salmonela. Entonces, algún integrante de la familia, más chico, con las defensas más bajas, adulto, mayor, puede sufrir una infección por salmonela y no sabemos por qué, porque todos tomamos de la misma agua, pero resulta que el agua está contaminada porque tiene mayor porcentaje o mayor cantidad de esta bacteria, que tendrían que venir 50 y vinieron 500. Bueno, eso es más o menos una de las razones por las cuales el plomo no se usa más, porque tiene esta debilidad, digamos, que es lo contrario a una propiedad, sería. Esta debilidad hace que el plomo sea muy factible de que me genere colonia de bacterias por esa porosidad que tiene por dentro y la facilidad que tiene de agrietarse. Mismo con los galvanizados. Los caños galvanizados se han usado por mucho tiempo, sobre todo para perforaciones, a napa de agua, para extraer agua de las napas. Se usaron por mucho tiempo los caños galvanizados. Ya no. Pasamos entonces de esto. Esto obviamente tiene solución, el tema de las bacterias del agua, lo vamos a ver en un rato. Caño de plomo. Dos razones principales por las que no se usan. Desprende de por sí, ya por ser plomo nomás, desprende un químico que eleva el grado de toxicidad del agua a límites que no son tolerables. Y esta otra particularidad que yo les nombraba de tener la particularidad de poder albergar bacterias y así hacer que el agua se contamine. Dijimos también, aparte del plomo, el galvanizado. Disculparán mi francés, pero escribo bastante mal. El galvanizado, bueno, como les dije, por lo general se usaba mucho en las perforaciones y también en lo que eran las subidas a los tanques, algunas bajadas también, pero tenía básicamente el mismo problema que el plomo. Todavía, al igual que el plomo, hay instalaciones con caños galvanizados, las hay. Aparte del galvanizado, también tenemos, por ejemplo, el hidrobronce. El hidrobronce se sigue usando y tiene la particularidad de que su interior sí es liso y, de no ser que tenga una grieta demasiado pronunciada, no tendríamos el problema, por ejemplo, que nos plantea el plomo. No tendríamos esa porosidad porque el interior del hidrobronce sí es mucho más liso y hace que el agua, obviamente, la parte más micro del agua, porque ver pasar el agua por un caño, uno la ve que pasa muy cómodamente, pero cuando uno la ve microscópicamente, ve que tanto las moléculas que la conforman como las bacterias que acompañan la composición química se van topando con cierto, es como si fueran por una especie de zona montañosa. El hidrobronce ofrece bastante llana su superficie como para que el agua circule y de esa manera no quede atascada ninguna bacteria y no nos lleve a lo del plomo, que se generen colonias de bacterias.
Entonces el hidrorón se usa todavía, plomo dijimos que no, galvanizado tampoco, ya no se usa más. Y vamos a lo más nuevo, que son los plásticos, o sea, lo que más se usa ahora y que está reemplazando casi todo, porque cuando nos llaman, por ejemplo, porque un caño de plomo se rompió, o tiene una pérdida grave, o alguna rosca, alguna soldadura, mejor dicho, por lo general aconsejamos siempre cambiar, pasar del tramo que más podamos, cambiar todo a plástico. Cuando digo plástico, ¿de qué hablo? Hablo de estos señores que están acá, de lo que son. Bueno, vamos a hacer un apartado especial, entonces plásticos, caños plásticos. Siempre estamos hablando de caños para la distribución de agua para el consumo humano. Distinto es el sistema de desagüe, que es para el desecho de las aguas ya servidas, o sea, aguas ya usadas. En los plásticos tenemos lo que más se está usando por ahora es el... acá tengo varias muestras que vamos a ver cómo están compuestas. No sé si se ven ahí, más o menos son recortecitos. Me olvidé dentro de esto, me estoy volviendo nuevamente para atrás porque hay algo acá que también se llegaron a usar en muy baja medida, pero el PVC. El PVC, usted mira, sí, se usa mucho para el agua, sí, pero para la parte, como decía recién, de desechos de aguas ya servidas, no para la conducción de agua que sea para consumo, porque el PVC, al igual que el plomo, está comprobado, digamos, que larga, tiene una toxicidad, o sea, intoxica el agua por el hecho de ser PVC, ya, o sea, no hace nada, no hace falta que se caliente, no hace falta que esté expuesto al sol, simplemente emana de sí el material una toxicidad que hace que no sirva para la conducción de agua para lo que es el uso humano. Así que bueno, me olvidaba o sea, estos dos señores entonces estarían prohibidos en lo que es una instalación de agua potable para uso humano. El galvanizado ya no se usa más y el hidrorón sí, es el único que rescatamos de acá, y de este dijimos que nos vamos a los plásticos. Tenemos dentro de los plásticos los polivinilos, eh, los policarbonatos, tenemos el polipropileno y por ejemplo el material del que se hacen las bolsitas de nylon. No sé si saben de qué bolsitas le hablo, la típica bolsita de supermercado. Bueno, de ese material también se hacen caños. En este caso nosotros nos vamos a detener en el polipropileno en sí. Me trabé porque tenemos polipropileno común y polipropileno polímero. Ahí ya vamos a llegar a la aplicación de esas cuestiones. Pero entonces, el reemplazo prácticamente de todo esto está en los plásticos. El plástico más usado, obviamente, para la conducción de agua, para consumo humano, es el poli. Lo voy a escribir así para que, si no, vamos a tratar de borrar porque quiero que lo copien. Igual yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp que tenemos, les voy a mandar las definiciones de las que estoy hablando ahora. La idea siempre es que ustedes vayan tomando nota de todo lo que yo digo que les parezca relevante, lo van anotando porque necesitan tener una carpeta lo más completa posible que les va a servir de guía, tanto en plomería como aquellos que van a hacer gas. Plásticos entonces. Vamos a escribirlo aparte, más grande para que todos lo puedan copiar, porque es bastante complicado. Vamos a esperar que el fibrón. Ahí va a agarrar. Polipropileno. Este es el plástico entonces por excelencia con el cual encaramos una instalación nueva y con el cual
Reemplazamos, digamos, las partes de plomo en algunos trabajos que nos llaman, por ejemplo, por alguna pinchadura, alguna rajadura, alguna cupla que se desoldó de plomo. Directamente lo que recomendamos es tratar de cambiar lo que más se pueda de la instalación, quitar el plomo que haya existente y reemplazarlo por polipropilenos. Dentro de los polipropilenos tenemos varios. Tenemos los polipropilenos comunes, que son los que se usan vienen tanto para agua fría como para agua fría y caliente. Se consigue de todo, las marcas son variadas, están Tigre, Aquasystem, IPS y muchas más que seguro ustedes sabrán. Yo lo que recomiendo siempre es trabajar con Aquasystem. Hay muchos que son más adeptos a IPS, pero bueno, yo por mi experiencia recomiendo siempre lo que es Aquasystem. Dentro de los polipropilenos, que es un plástico, tenemos el polipropileno común, digamos. Tenemos, por ejemplo, un caño como este. Este es un caño, a ver si lo acerco, que vos me decís si se ve bien. Se tiene que notar que tiene dos capas. Bueno, tenemos entonces como primera medida el bicapa. Bicapa. Bi viene de dos, obviamente, y capa de capa. Este tiene dos capas, una exterior y otra interior. Fíjense que la interior, como hablábamos hoy del plomo, es totalmente lisa y no tiene ningún tipo de porosidad, lo que hace que el agua corra sin tener la particularidad de dejar asentada acá adentro algún tipo de bacteria que pueda generar algún tipo de colonia, obviamente. Este caño en particular es un bicapa que es para agua fría y caliente. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Porque tiene la parte interior blanca, que es por donde circula el agua, que está diseñada esa capa blanca específicamente para proteger el fluido, para proteger el agua, y esta parte de acá es roja, toda roja. Sería la segunda capa, la capa exterior. Esta capa me da la posibilidad a mí de hacerle una rosca, como hice en este lado, y de este lado, si quiero, lo puedo termofusionar, es decir, calentar y soldar a un accesorio. Este es un caño en particular que se consigue. Uno, si va a hacer una instalación o si va a hacer una pequeña instalación, puede comprar este tipo de caño, que es un polipropileno bicapa para rosca o fusión. Da lo mismo lo que yo le haga. Después puedo hacerle de un lado rosca y de otro lado fusionar. Ahora bien, este material para hacer rosca es bastante complicado de trabajar, porque al estar preparado este material de afuera, digamos, la parte exterior, para ser soldada a través de la termofusora, a través del calor, o para hacerle rosca a través de la terraja, es bastante gomoso, porque obviamente tiene esa propiedad para poder ser soldado después con la termofusora. Entonces hace que cuando uno le hace la rosca por ahí, los pliegues de la rosca no queden del todo bien, y por ahí cuando uno se pasa de torque, al estar enroscando, puede que la rosca se dañe y genere pérdida. Hay que tener mucho cuidado con estos caños que son para rosca y fusión, porque pueden fallar tanto en la fusión como en la rosca. Sin embargo, existe otro caño que ahora no tengo una muestra, pero que es más o menos parecido a este. Fíjense, este es tricapa, no es bicapa como ese, porque tiene una capa azul acá adentro, que es la que protege el agua, que es la que no le da la porosidad y hace que el agua circule sin ningún tipo de cuestión. Después tiene un cuerpo blanco. Fíjense que el otro caño tenía un cuerpo rojo que me permitía a mí fusionar. Tiene, digamos, una especificidad en su composición que hace que se derrita con facilidad y se suelde a un accesorio. Este tiene un cuerpo blanco, que es de otro material, y tiene la tercera capa, obviamente, que es lo que protege de los rayos del sol, y es atérmico. Supuestamente atérmico porque yo los caños que tengo de este tipo, que están expuestos, digamos, no, el agua sale caliente, es decir, no funciona como algo atérmico, sale caliente. Bien, a lo que iba, fíjense la diferencia entre uno y otro. Este tiene el material de color rojo, que sirve para fusionar y para rosca también, y este tiene el material blanco. Este material blanco es el que yo aconsejo siempre que se compre un bicapa o un tricapa con el interior, perdón, con el exterior blanco para hacer rosca, porque este material es mucho más duro para la rosca. Sí va a costar un poquito cuando uno con la terraja quiera empezar a hacer la rosca, va a costar un poquito más que en este. Este es un poquito más blando, más accesible. Sí va a costar un poquito,
pero después la rosca va a quedar mucho más firme y va a quedar muy buena rosca. Uno le manda unas vueltitas de teflón, rosca, y esto queda chanta, como dicen mis amigos los albañiles, queda chanta. Entonces, bicapa para fusión y rosca. Bicapa solo para rosca. El que es bicapa solo para rosca es como este, para roscas, es como este, solo que no trae la tercera capa, que sería la que está adentro, la que protege el agua. Trae una placa blanca, que es esta, la que yo digo que es especial para hacer rosca, y la de arriba, que es atérmica. Eso sería entonces en cuestión a los bicapa para fusión y rosca, bicapa solo para rosca, acuérdense color blanco. Y después tenemos los tricapa, que bueno, acá ya los tenemos, tricapa. Los tricapa vienen, este es bicapa, pero los tricapas son como este, pero con el cuerpo de este. O sea, en vez de tener el cuerpo este blanco, viene una capa blanca, una capa roja, y se pueden fusionar, tanto para agua fría como para agua caliente, rosca o fusión. Los tricapas sirven prácticamente para todo. Pero bueno, mi consejo es que si uno va a hacer con un polipropileno de estos comunes, fusión, se compra así como está acá. Una capa, o sea un bicapa, que tenga una capa para la protección del agua y otra que sea para que se derrite y se suelte con facilidad. Y si uno va a hacer rosca, que sea bicapa, no como este que es tricapa, que no tenga la capa de adentro, que sea bicapa, o bien, que no tenga la capa del medio, que tenga el cuerpo blanco, la protección atérmica supuestamente está roja, y el cuerpo blanco, que es lo que hace que las roscas sean mucho más estables, sobre todo a la hora de darle el torque. El torque es la fuerza con la que uno enrosca los caños. Cuando uno enrosca un caño de estos dentro bueno, no me sale la palabra ahora, pero puede ser de alguna T, de algún codo, de alguna accesorio, era la palabra. Por lo general, cuando uno llega, se tienta a darle un poquito más, pero no nos olvidemos que estamos hablando de plástico. Entonces, cuando uno se ve tentado a darle un poquito más, tiene que darle hasta que la fuerza de la mano ya no da más, y no más allá de ahí. No vamos a agarrar una llave de caño o una pico de oro y le vamos a dar, porque lo que va a pasar es que va a fallar la primera parte de la rosca o la última, y eso va a hacer que, si no está bien